Hola, mi nombre es Sara Nichols y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de este podcast. Hoy tenemos una persona muy especial, como siempre les he dicho, siempre en todos los podcasts digo que tengo una persona muy especial y creo que va a seguir siendo así. Y tengo el honor de tener a una persona que fue mi profesor, que me enseñó muchas cosas en un diplomado que hice hace poco de programación y coaching, ¿cierto? Y fueron 6 meses muy transformadores, él fue parte de esos 6 meses y para mí es un honor tenerlo aquí sentado conmigo porque sé que tiene una información muy valiosa para compartirles a todos ustedes, porque a mí me compartió mucho, a mí me enseñó demasiado y también me aclaró muchas cosas que ya vamos a estar hablando más adelante. Así que les presento a Pipe Monsalve. Sara, muchísimas gracias, qué verdadero honor, qué verdadero placer estar acá contigo, compartir con toda la comunidad de digitalistas y compartirles un poquito de la historia, compartirles un poquito de lo que ha sido mi caminar a lo largo de estos años, porque finalmente información, como tú decías, pues todos tenemos información. Lo que nosotros hagamos con esa información, la forma en que la integremos y la compartamos es muy diferente. Entonces, ese ha sido un poco de ese camino. Mi nombre es Andrés Felipe Monsalve, Pipe Monsalve, he sido un caminante toda la vida, he sido un buscador, he sido un curioso, un estudioso, he sido ingeniero, he sido maestro, tanto desde las luces como desde las sombras, pero un eterno aprendiz. Yo creo que esa va a ser una declaración que permanentemente me acompañará a mí, ser un eterno aprendiz, aprender de todo lo que la vida tiene para darnos, para ofrecernos y que nos permita también entregarle un poquito a la vida. Que todo eso me gusta, el concepto de ser un eterno aprendiz, para considerarnos todos, porque todo el tiempo estamos aprendiendo, igual sea lo que sea de nosotros, siempre estamos aprendiendo algo, hasta desde la profesión, hasta lo del ser. Bueno, y antes que nada, para empezar, me gustaría que nos contaras quién es Pipe, pero ya vamos a pasar para ese lado. Más quién es Pipe desde sus habilidades, desde sus fortalezas, también desde sus debilidades, dejando a un lado su profesión, lo que ha hecho en su vida, sino que quién es en su ser y en sus sombras, su luz y en sus sombras. Esa es una pregunta súper bonita, porque yo creo que de las cuestiones esenciales que más acompañan al ser humano a lo largo de su historia. Comencé jugando a ser ingeniero durante muchísimos años. Ahí descubrí muchísimas cosas de mi ser, pero enterré otras que tal vez desconocía. Lo que te decía hace un momento, ese buscador, ese caminante, ese ser curioso y ese ser inquieto que le permitió empezar a reconocer cualquier cantidad de sombras, comillas, miedos. Yo era un costal de miedos, así me defino yo, pero y todavía tengo miedos y en esa búsqueda constante en la que ando, de mirarme, de observarme y de acompañar a muchas personas, sigo descubriendo mis miedos. Y cada vez hay más elementos para identificar esos miedos y poder trascenderlos, transitarlos. Yo creo que esa es una de las principales cualidades que hay en mí, la búsqueda constante de esa verdad, de esa luz que todos y cada uno de nosotros habita, de esa verdad que en cada uno de nosotros hay. En ese descubrirse, en ese mirarse, en ese observarse, encontré mi propósito. Ahí encontré en ese caminar que mi propósito estaba mucho más allá de las máquinas, mucho más allá de las telecomunicaciones, mucho más allá de la ingeniería. Mi gran propósito estaba en, primero, observarme, reconocerme, mirarme, sanar absolutamente todo lo que más se pueda de mi historia, porque absolutamente todos y cada uno de nosotros tiene algo que sanar en su historia. Ese propósito de sanar nos va a permitir caminar más ligeritos. Ahí fue donde empecé a encontrar mis motivaciones, mis pasiones, trazar un plan de acción supremamente interesante, bonito, en el que llevo más de 8 años y que se sigue estructurando, que sigue consolidándose, y he venido tomando acción. He venido caminando, labrando ese camino, siguiendo las señales, y una de ellas es estar hoy aquí contigo. Qué lindo. Y algo que cuando tú estabas hablando de que estabas buscando y que encontraste ese propósito, me acuerdo que tú nos contabas
que había un ejercicio, nos pusiste a hacer un ejercicio que a mí eso me impactó muchísimo, que fue cuando coges tus fotos y empiezas a ver que los sueños de ese niño chiquito, ese Pipe chiquito, no eran ese ingeniero, ese juego ingeniero, sino que descubriste que en todas las fotos eso es lo que hoy estás haciendo, que estaba la música, que estaba el enseñar. Entonces no sé si puedas contar un poquito de cómo fue ese proceso. Claro que sí. De niño yo era muy curioso, o sea, toda la vida he sido supremamente curioso. Parte del ingeniero, yo creo que esta historia no se las conté, también estaba en ese niño. A mí me regalaban juguetes electrónicos, carritos a control remoto y yo los desarmaba para ver cómo era que funcionaban, cómo se movían, por qué prendían las luces, esto y lo otro. Pero habían muchísimas cosas más allá de ese niño curioso por la tecnología. Y es que en mi generación, no sé si aún, existían unos tableritos que nos regalaban los papás en los que podíamos dibujar con tiza. En la parte de abajo había un ábaco. Y yo todos los días llegaba de la escuela y le enseñaba a mis peluches, soy hijo único, entonces mis peluches fueron mis amigos, fueron mis hermanos, fueron mis cómplices, mis confidentes, y le enseñaba a mis peluches lo que yo aprendía ese día en la escuela, y les dibujaba, les sumaba, les deletreaba un montón de cosas. Ahí empiezo a reconocer esa vocación de enseñar, y creo que ha sido una de mis principales misiones en esta vida, compartir, enseñar, entregarle a otros la posibilidad de adquirir nueva información, de ver también nuevas posibilidades. Toda la vida me ha encantado la música, el sonido me encanta, me apasiona, y de niño tuve todos los instrumentos musicales que tú te puedas imaginar de juguete. Tuve guitarras, tuve trompetas, saxofones, tuve batería, tuve un pequeño piano a escala. Me encantaba el sonido, me encantaba la música. Solo que cuando vamos creciendo y nos vamos llenando de las expectativas de papá, de mamá, de nuestro entorno más cercano, finalmente terminamos convirtiéndonos en las expectativas de otros. Ese estudie mi hijo para que sea alguien en la vida me hizo inclinar hacia la ingeniería. No fui el mejor estudiante de todos, tampoco fui el más malo, fui un estudiante promedio. Me gustaba estudiar, me gustaba aprender. Y ahí, pues, las matemáticas, las ciencias exactas empiezan como a calar en mí y me inclino finalmente por la ingeniería. Estuve a punto de dejar la ingeniería por irme a estudiar música, como en el 6º semestre más o menos, creo que era algo que tampoco les conté, pero la música siempre estuvo en mí, solo que apagadito. Cuando empiezo ese proceso de verme, de observarme, de reconocerme, de redescubrir una cantidad de cosas que hacen parte de mi esencia, voy al álbum de fotos. Y es una invitación que yo les hago a todos. Miren el álbum de fotos. Cuando se sientan perdidos, cuando sientan que no hay un camino, que no saben para dónde cojan el álbum de fotos, porque esa niña o ese niño tiene una información vital importantísima. Y empiezo a ver estas fotos de las que tú hablas y yo digo, wow, este man la tenía supremamente clara. Este man sabía que era lo que quería para su vida. Y ahí empiezo a hilar todos los puntos, como decía Steve Jobs, los puntos se unen hacia atrás, la historia se hila hacia atrás. Empiezo a descubrir que lo que yo hice en algún momento, que fui profesor, fui docente, y lo que hago hoy en día también, era lo que ese niño hacía con sus peluches. Enseño, entrego. Pero también empiezo a observar que esos juguetes, esos instrumentos musicales de juguete, se transformaron en unos instrumentos bellísimos y hermosísimos que me encantan, que me apasionan, que son los cuencos tibetanos. El sonido a través de los cuencos también es en sí mismo transformador. Nos permite ir a lo más profundo de nuestro ser. Cuando yo hago esa comprensión, yo digo, parce, ¿qué es esto tan bacano? ¿Qué es esto tan brutal? Y esto hay que compartirlo. Entonces, finalmente es desde tu historia que le puedes entregar al otro. Y esa historia de Pipi ha sido muy, muy bonita. Es hermosísima. Algo que decías ahorita de los niños, yo también hacía eso.
A mí me encantaba, yo le ponía, pero yo me veía como mamá. Y uno de mis propósitos más grandes a futuro, claramente no hoy, es ser mamá. Es uno de mis sueños más grandes. Entonces yo llegaba, también le ponía todos nombres, eran todos mis peluches y les llegaba a enseñar y yo decía que eran mis hijos, no mis estudiantes. O sea, como que yo les compartía esa información a mis hijos, pero también era como esa maestra, Wow. ¿sí? Y ahí en eso de propósito, que ya nos estamos metiendo un poquito por ese lado, bueno, no, pues es que te iba a contar que en tantos propósitos, ahí hablándote de ese propósito de ser mamá y cómo lo asimilo a esa historia desde chiquita, que mi corazón anhelaba ser mamá, o anhela ser mamá, no ya, pero la anhela, y eso fue parte de lo que encontré con tu historia, con lo que nos contaste. Son muchos propósitos, o sea, como que hoy encuentro que hay como una rama y no sé si nos puedes explicar un poquito si es un propósito, varios propósitos. Siento que también estamos como con ese tema de propósitos. Lo hablaba con una de mis mejores amigas que me decía, uy, llegó un punto en el que si yo no encontraba mi propósito, sentía que estaba obligándome y no lo encontraba y no lo encuentro, o son muchos o son pocos. Total. Bueno, esta es mi comprensión. Listo, esta es lo que yo he podido encontrar, lo que he podido integrar, lo que he podido comprender y lo que hoy en día comparto. Desde mi óptica, propósito hay uno solo. Okay. ¿Cuál es ese propósito? Un propósito superior de aprender a amarme. Okay. Ese es el gran propósito de la vida. Y de ahí se derivan una cantidad de aristas, una cantidad de ramitas, una cantidad de cosas que hacen que yo empiece a inclinarme hacia una misión. Y para poder cumplir esa misión, entonces llegan los proyectos de vida, los caminos de vida, los senderos de vida y una cantidad de nombres increíbles. Entonces pude comprender el propósito, más que algo que yo tengo que hacer, es un alguien en que yo me debo convertir. Convertirme en ese ser, en esencia pura, el niño, el peladito que jugaba con sus peluches, que escribía en el tablerito, que jugaba con sus instrumentos. Esa era la esencia de Pipe. Un niño pacífico, un niño mediador, un niño tranquilo, que enseñaba, que disfrutaba de sus instrumentos, de sus espacios de soledad. Y ahí es donde empiezo a encontrar esa misión. La misión de acompañar, la misión de servirle a otros, a reconocer también su esencia, a que empiecen a amarse. Si mi gran propósito es amarme, mi misión es entonces acompañar a otros a que aprendan a amarse. Ahora, el cómo, ahí ya empiezan a ser los proyectos o los planes de vida. Ahí ya empiezan a llegar una cantidad de herramientas, una cantidad de instrumentos, una cantidad de información que nos permite decir, bueno, ¿cómo voy a cumplir yo esa misión? En mi caso fueron los cuencos tibetanos, en mi caso fue el coaching, en mi caso fue una herramienta increíble y maravillosa, que sé que tú también conoces algo de ella, llamada Enneagrama, que para mí ha sido la herramienta más poderosa de transformación en mi ser y que me ha permitido también brindarle a otros la posibilidad de transformarse. Pero definitivamente es a través de la hipnosis que encontré la mejor de todas las herramientas posibles para cumplir esa misión. Y a través de esa misión seguirme amando, seguirme conociendo, seguirme cultivando y seguirme compartiendo. Eso es amarse, conocernos, cultivarnos y compartirnos. Entonces aquí como dando recogiendo la información, el propósito de Pipe hoy es amarse. Amarse. Listo, muy bien. Porque en ese tema que te decía que yo he venido, como que encontré mi propósito más global gracias a ti. Siento que ahí voy a dar como un paréntesis, que era lo que tú decías ahorita, esa es la información que tiene Pipe, así Pipe lo ve, y siento que la información a final de cuentas es muy parecida, todos nos encamina casi a eso de amarse, sino que el lenguaje, en el tema del lenguaje lo hemos dicho de maneras distintas. Aquí acabo de darme cuenta que mi misión, mi propósito también es amarse, pero en mis palabras, mi propósito fue
ser en esencia, encontrarme en esencia, reconocerme en esencia, para poder reconocer al otro en esencia y así poderlo ayudar y servir de la mejor manera. Eso y ser es. en esencia es amarme y conocer mucho de mí, cultivarme, ¿era lo que decías? Y compartirnos. Compartirnos, cultivarnos Y conocernos. y conocernos. Esos son los tres pilares, las tres aristas del amor propio. El verdadero amor propio es, me conozco, reconozco mis habilidades, mis dones, mis talentos, mis luces y mis sombras. Integrar las sombras, reconocerlas, abrazarlas, agradecerles. Porque finalmente las sombras vinieron también para mostrarnos cuál es esa luz que nosotros tenemos para entregarle a los demás. Cuando logro integrar eso, cuando reconozco absolutamente todo eso, empiezo a conocerme y empiezo a decir, hey, esto es lo que me gusta, esto es lo que me motiva, esto es lo que me apasiona, esto es lo que me mueve, esto es lo que me hace, juepucha, se me eriza la piel. ¿Qué voy a hacer con eso? Ahí entro a la segunda arista del amor propio, cultivarme. Okay. Reconocí esas habilidades, esos dones, esos talentos, soy bueno para esto, me encanta esto, me apasiona, lo puedo hacer muy bien. Está en mí la responsabilidad de cultivarlo, de ser cada vez mejor en eso. Y si ya conozco lo que yo quiero hacer, me cultivo, aprendo, reconozco, integro muchísima información, ¿qué falta para eso? Me comparto. Le comparto todo eso que hay en mí, desde mi esencia, desde tu esencia, a que el otro también entonces empiece a reconocerse, a reconocer sus luces, sus sombras, sus habilidades, sus dones, sus talentos, y eso lo podemos hacer de muchas formas. Este encuentro, este podcast también es una posibilidad de compartirle al otro una historia en la que puede reconocerse, en la que puede reconocer una cantidad de cosas que hay en su ser, en su interior, que pertenecen a su esencia. Eso es cultivar, eso es compartirnos, perdón. Eso es amarnos. Y si el amor propio es conocerme, cultivarme y compartirme, ¿qué es amar al otro? Acompañarlo a que se conozca, a que se cultive y a que se comparte. Y ahí estamos cumpliendo con esa misión maravillosa y hermosa que apunta a ese gran propósito de ser esencia o de amarnos. Qué hermoso. Y ahí dices algo de compartirse y a mí me da de todo. O sea, me da esas ganas de llorar, yo no sé por qué, porque a mí me dio muy duro cuando tú nos compartías lo de compartirnos, porque hay muchos miedos y la rama si no está completa, o sea, si no compartimos es como si también estuviéramos como ocultando, o sea, siento que también las personas tienen tanto miedo y todos tienen mucha información, que era lo que decíamos, todos tenemos algo que compartir y que enseñar, y creo que eso es lo que yo más me he dado cuenta a lo largo de mi vida y por lo que estoy aquí y por lo que quiero también mostrarle al mundo. Es una forma de la que quiero mostrarle al mundo que todos tenemos algo para mostrarnos y compartir y enseñar y aprender. Y a mí eso me da muy duro, y tú, yo no sé si lo asimilabas con humildad, o sea, era algo que me pegó tan duro en el corazón cuando tú decías, es que si no lo compartimos, ¿qué era? Era como, si no lo compartíamos... Cuando no compartimos eso que tenemos, finalmente nos estamos volviendo egoístas. Egoístas, uy, eso sí. ¿De qué vale tener información? ¿De qué vale conocerte? Tener esa información, cultivarla y no compartirla. Entonces nos estamos volviendo unos totales y completos egoístas, porque hay otra persona, hay alguien allá afuera, al menos una sola persona que está esperando tu testimonio, que está esperando tu palabra, que está esperando tu historia para empezar su proceso de transformación. Con una sola persona la misión está cumplida. Increíble. Con una sola persona. No hay necesidad de impactar a miles, a millones. Qué bonito que así fuese. Pero con una sola persona, siento yo, el trabajo ya está hecho, ya está listo. Pero hay otras combinaciones. ¿Qué pasa si yo no me conozco? O sea, no sé quién soy, no sé qué me gusta, no sé qué me apasiona, no sé para qué soy bueno, no sé cuáles son mis luces, no sé cuáles son mis sombras. Y simplemente empiezo a hacer y hacer cosas, a aprender, a estudiar y me comparto. Básicamente lo que estoy es mendigando amor. Ok. Quiero que me reconozcas por algo que estoy haciendo, no por lo que yo soy en esencia.
Y esa parte me parece muy, muy tesa, porque conozco a muchísimas personas que comenzaron ese proceso. Cuando llegan a ese punto de, llamémoslo noche oscura, llamémoslo el fondo, el abismo, o como lo quieran llamar, hey, ven, he venido haciendo esto, pero no me conozco, ahí logran reconocer, mi madre, es que yo estaba buscando, era el reconocimiento, la aceptación o el amor de otras personas a través de lo que hago, no a través de lo que yo soy. No sé si tú has visto ese video que fue muy viral, que decía que alguien le preguntaba a otra persona que si él le gustaría que la gente lo amara por lo que es o por lo que hace, y él dice que obviamente por lo que es. Y entonces le pregunta, ¿y tú por qué te amas? ¿Por lo que haces o por lo que eres? Yo siento que lo puedo relacionar mucho con ese Total. no conocerme, pero sí me cultivo y comparto ese impacto que estoy dando también. Por dentro quiero que me amen por lo que soy, pero lo que estoy entregando es que quiero que me amen es por lo que hago. Así es, así es. Y creo que aquí hay una confusión muy grande para muchas personas, porque hay quienes en algún momento, yo lo hice, nos identificamos con nuestro rol, con nuestra profesión y confundimos el ser con el hacer. Nos ponemos esa mascarita y simplemente, ¿quién eres? Yo soy el ingeniero que y tengo estas acreditaciones, tengo estas certificaciones, tengo estas especializaciones. En mi caso fue así. Y aquí pude comprender que los títulos no nos definen. Realmente yo no necesito un título, aunque es importante, para poder compartir una historia y para poder impactar una vida. Y yo creo que esa es una de las grandes misiones que tenemos dentro de ese propósito de ser esencia o de amarnos. Y es permitirle al otro tener una experiencia tuya que lo haga sentirse bien, que lo haga sentirse amado, valorado, comprendido, que tú seas significativo para esa persona. Uno de los coaches que tuviste en este diplomado muy bien lo dice, no es lo que haces, es lo que provocas en el otro cuando tiene experiencia tuya. Y de eso se trata. Cuando tú te compartes en plena esencia, le permites al otro una experiencia supremamente significativa, trascendente y transformadora al tener experiencia tuya. Y también algo que repetíamos mucho era que hemos sido más hacedores humanos que seres humanos, con lo que tú dices. Eso es brutal, eso es brutal. Entonces, nada, el gran propósito es ser en esencia, ser alma, alma en el estado más puro. ¿Y cómo somos alma? Cuando nos autoobservamos, nos miramos, cuando vamos adentro, buceamos profundamente en nosotros, cuando vamos y reconocemos todas nuestras creencias, todas nuestras limitaciones, todos nuestros miedos, los sanamos, cuando encontramos nuestras motivaciones, nuestras pasiones y cuando finalmente tomamos acción. Ahí empezamos a hacer algo, porque lo estamos haciendo desde esa esencia que nosotros somos. Eso ha sido un camino constante y bonito en el que ando. Ahora, ¿se puede transformar la misión? Seguramente sí. Seguramente La misión. Sí. La misión. Okay. El propósito siempre seguirá siendo el mismo. El propósito eres tú, en esencia. La misión se va transformando. La misión está en el servir de muchísimas formas y esa misión se irá transformando. Okay. Hoy yo sirvo a través de la hipnosis, a través del coaching, a través del sonido con los cuencos. Puede ser que mañana se transforme y sirva de otra manera, ¿listo? Porque puede que lleguen otras herramientas o puede que integre todo en una sola herramienta que me permita decir, wow, esta es la técnica de hipnosis, coaching, enneagrama, cuenquística, no sé, que permita que las personas tengan una experiencia muchísimo más transformadora. La misión se transforma, el propósito siempre seguirá siendo el mismo. El propósito eres tú. Ya que me dices eso, me acordé preguntando un poquito a mis amigos qué pensaban sobre el propósito. Alguien me decía, el propósito siempre tiene que ser servir. Ya decimos que esa es más la misión. Y me lo decías porque me decía, y si mi propósito es ser feliz, y yo lo que pensé en ese momento, yo le dije, pero tú siendo feliz,
Ya lo aclaré mucho más, pero yo le dije en ese momento, tú siendo feliz, ¿qué irradias o qué es lo que estás dando? Estás sirviendo porque estás transmitiendo esa alegría, pero es porque te conoces y eres feliz porque te amas, te reconoces, eres en esencia. Y entonces, ¿qué compartes? Compartes eso. ¿Qué es eso? Entonces, era lo que hablábamos ahorita. El propósito también ha sido como que todos los hemos tenido claro, pero nos hemos confundido en ese lenguaje porque sigue siendo lo mismo en palabras distintas. Amarse, ser en esencia, Exacto. ser feliz, y todo nos lleva a eso mismo. Bueno, ahora nos alargamos porque normalmente empezábamos más antecitos con un tema, era para romper el hielo, ahora lo vamos a hacer para cerrar, que son unas Ay, Dios. preguntas. Caramba. No sé si las viste por ahí, las chismoseaste, pero se llaman las cartas de hipitalistas. Ok. Entonces la idea es que vamos a hacer 2. Algo bueno va a pasar, como dice un gran coach, amigo. Entonces, tenemos 2 categorías, vamos a hacer las 2. Ok. Aquí estamos también mente abierta. Entonces, la primera es conociéndonos mejor, que son las amarillas. Vamos a sacar 2 de estas. Y la segunda se llama Hablemos de sexo sin tabú. Todos los que se sientan en este podcast responden esas preguntas. Vamos a ver. Entonces, bueno, te va a pasar estas. Vas a coger las 2 de rojas. Bien. Saquemos una acá y otra acá. Mi mamá las Sí, las llamó tengo. las peligrosas. Las peligrosas. Ay, por Dios. Y estas, las de conociéndome mejor, saca las 2. Para que ya guardemos esto. Esta de acá. Listo. Todas tienen un país. Ok. Listo. ¿Con cuál quieres empezar? Empecemos con Etiopía. Es un país, no sé, Etiopía. por alguna razón me llama la atención. Bueno, Etiopía. Esta pregunta es, ¿has mandado fotos desnudo alguna vez en tu vida? Sí. Ok. Eso es algo que es una etapa en la que por la que todos pasamos en algún momento. Sí, lo he Perfecto. hecho. Pasamos por la amarilla. Vamos rotando. Muy bien. Finlandia. Esta es Me Finlandia. encanta ese país. Finlandia. ¿Qué es algo que te da esperanza? Uy, juepucha. Cuando veo a un niño que brilla desde su esencia, que brilla desde su luz, que le aporta elementos de transformación a sus padres, cuando veo a ese niño que sonríe a pesar de cualquier condición, de cualquier situación, de cualquier cosa, incluso fuerte y dura, eso me da esperanza, porque sé que ese niño va a tener todas las posibilidades del mundo, porque es esencia. Y son todos los niños. Total. Pero sabes que hay algunos niños que por alguna razón desde pequeñitos se dejan condicionar y se dejan limitar por las expectativas, las historias y las cosas de los adultos y ocultan eso desde muy temprano. Cuando estos niños sí van creciendo con esa esencia, yo digo, ahí hay esperanza. Hay muchísima esperanza. Muy lindo. Muy bien. Sigamos con la otra roja. Tayikistán. La otra roja. Esta está interesante. ¿Alguna vez te disfrazaste para el sexo? No, sí he participado, pues hemos hecho roles, hemos hecho juegos de roles, pero al punto del disfraz no he llegado hasta aquí. Creo que ese es uno de los, no tabúes, pero sí algo que yo aún no me atrevería a hacer. Habrá que indagar en mí el por qué, el para qué, cuál es la razón, pero no me he disfrazado. Y hay algo, ahí quiero dar un paréntesis porque hay algo muy lindo que tú dices, que no es tabú, y que cuando hay algo que no nos resuena, es preguntarnos. Exacto, preguntarnos Qué pasa, por qué sucede si lo hago. Uh-huh. Y qué lindo que lo interpretes de esa manera. Sí, definitivamente, porque cuando hay algo que no resuena en ti, bueno, puede ser porque definitivamente pues, no te llama la atención, o hay algo que de alguna manera puede estar bloqueando, puede estar limitando esa parte exploratoria en ti, porque finalmente la sexualidad es
de lo más sublime y hermoso que nosotros podemos tener. ¿Y por qué no explorar esa parte? Ahora, si hay algún condicionamiento que evite que te explores, hazlo, date ese permiso. Sería súper bonito. Dato panita. Bueno, y este es Tailandia. Tailandia, ¿qué te hace único a comparación de los demás? Mi autenticidad, definitivamente. Yo hablo mucho de esto y aunque puedo tener referentes, ¿cierto? En el tema de la oratoria, en el tema del coaching, en el tema de la terapia, no es emularlos, es ser tú en esencia e integrar algunos elementos que puedan enriquecerte a ti. Y eso te va a hacer cada vez más auténtico. Entonces mi autenticidad también, de alguna manera, tiendo a ser introvertido, aunque no lo creas. Y esa timidez que en algunos momentos resalta también me hace auténtico. Okay, También me hace único y me hace especial, diferente a los demás. Creo que eso. Y a mí, eso que tú llamas de introvertido, yo lo que siento que tú me transmites en ese introvertido es como paz, como tranquilidad. Eso hace parte de mi esencia, desde el Enneagrama, esencia 9. Ok. Paz, serenidad, Eso. calma, tranquilidad. Eso es lo que transmites. Toda la vida he sido así, toda la vida he evitado conflictos y cosas. Y siento que eso también me diferencia de otras personas, la tranquilidad y la calma que ofrezco a través de mi voz. Jamás me vas a ver gritando. Sí hay momentos en los que se prestan para la guachafita, para el chiste y todo eso, pero en esencia este es Pipe. Entonces esa paz, esa serenidad y esa calma que también busco transmitirle a esas personas que tienen experiencia mía, porque finalmente todos en algún momento estamos pasando por alguna situación que lo primero y lo más importante que debemos integrar es la paz, la calma, la serenidad, porque desde ese estado, desde ese punto podemos observar absolutamente todo con mayor neutralidad e integrar la claridad que nos permita comprender el para qué está sucediendo esa situación. Eso lo pude comprender y también eso es uno de esos propósitos, de transmitir esa paz y esa calma a través de mis palabras, a través de mi voz. Eso transmites. Bueno, ya para que cerremos, lo último es, ¿qué consejo te gustaría darle a estos hipitalistas, a estas personas que te van a escuchar? ¿Qué consejo les darías? Este consejo me encanta darlo porque lo apliqué en mí. Nunca dejes de mirarte. Obsérvate siempre, en todo lugar, en todo momento, en cualquier situación. Mírate a ti mismo y pregúntate muchísimas cosas, pero la pregunta más importante es: ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Qué me está enseñando esta situación? ¿Qué requiere ese miedo que yo aprenda? ¿Qué requiere esa creencia que yo suelte? ¿Qué requiere esa ansiedad que vea dentro de los caminos y dentro de las posibilidades? Mírate en todo momento, pregúntate, cuestiónate también, cuestiónate a ti mismo, pero con amor, con compasión. Sin críticas. Y de esa manera vas a encontrar cualquier cantidad de respuestas, cualquier cantidad de posibilidades, cualquier cantidad de caminos. Absolutamente todo. Es una frase súper trillada, ya está dentro. Tenemos dos seres, esto se lo escuchaba se me va el nombre de este man, el actor, el que interpretó a Pablo, Andrés Parra. Él lo decía, esta semana le escuchaba yo esta frase: en nuestro interior hay dos personajes. Hay uno que tiene todas las preguntas, ese es el ego. Y hay uno que tiene absolutamente todas las respuestas, esa es nuestra esencia. Muy lindo. Entonces permítete en ese observarte, en ese preguntarte, que dialoguen ellos dos, que dialogue ese ego, que dialogue esa esencia, y ahí vas a encontrar una cantidad increíble de información, una cantidad increíble de cosas. Mírate, obsérvate, pregúntate y cuestiónate. Qué lindo lo que acabaste de decir, porque he estado en un punto, ya para terminar, cerrar completamente,
donde he estado leyendo mucho del ahora y del presente. Y siento que eso nos ancla mucho al presente, eso nos hace estar más en el hoy, Total. nos hace quitar un poquito ese miedo al futuro o estar en ese pasado, sino que todo lo que acabaste de decir, lo que más interpreté fue me ancla lo que estoy viviendo hoy y me conecta con mi presente. Súper, como súper. propósito. Y es que ahí en ese punto, Sara, para que concluyamos, ahí podré comprender que solamente vale mirar hacia atrás para que puedas mirar absolutamente todo el camino que has recorrido, todo lo que has hecho y todo lo que ya has dejado atrás. Pesos, miedos, creencias, limitaciones y una cantidad de cosas. Y que solamente vale la dicha mirar al futuro para tener anhelos, para soñar, para decir, wow, en esto es lo que yo me quiero convertir. Solamente para eso, cuando estás anclado en el presente. ¿Qué te ancla al presente? Y este es otro consejo para que terminemos: la respiración. La respiración es la clave, el ancla que te mantiene en el único momento que existe. Ay, muchísimas gracias, Pipe, por todo. No se imaginan lo feliz que estuve de tener aquí a Pipe. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Chao.